Efectivamente, después de ver un poco cómo está el panorama a nivel mundial, la realidad es que por debajo hay un montón de personas que además nos afectan mucho porque nosotros comunicamos a personas, no comunicamos a entidades globales de poder. Y cada vez más esas personas se organizan y se movilizan e impactan y cambian la sociedad. Yo hoy aquí soy un activista más. Soy un activista más porque lo que voy a buscar es que cambiemos totalmente nuestra manera de pensar y nuestra manera de enfocarnos a esas comunidades y a los stakeholders. Me duele pensar y ver cómo pensamos en conceptos como la licencia social o nuestra relación con las distintas comunidades desde un punto de vista defensivo, desde un punto de vista de temor, ¿no? Como esas entidades, esos grupos de personas, esos grupos de interés que pueden generarnos una amenaza o un problema. Los políticos nos pueden poner una regulación que dé al traste con nuestro negocio. La sociedad civil puede organizarse e impedir que llevemos a cabo nuestra actividad o no comprar nuestros productos. Los empleados se pueden querer ir de nuestras empresas o pueden no querer venir a la nuestra, ¿no? Siempre lo enfocamos desde un punto de vista defensivo y negativo. Y yo hoy quiero que nos vayamos de aquí con un cambio de paradigma total. Quiero que nos vayamos de aquí con claves, con desafíos, pero con una metodología o con ciertas ideas para darle la vuelta a esta idea y para empezar a ver a esas comunidades, a esos stakeholders, a esos grupos de interés como potenciales aliados, como personas, grupos de personas que podemos movilizar para conseguir nuestros retos de comunicación. Y a lo largo de intentar investigar cómo conseguir esto, que no es fácil, nos hemos ido encontrando con casos que nos gustaban mucho, como por ejemplo el caso que siempre lo cuento del estado de Florida y cómo consigue el estado de Florida para dejar que los jóvenes dejaran de fumar, como en vez de llevar a cabo millonarias campañas de comunicación y marketing, deciden dar recursos a comunidades de jóvenes que ya estaban llevando a cabo estos procesos de sensibilización y solo entonces consiguen que los jóvenes dejen en gran medida de fumar. Pero día tras día vemos ejemplos donde podríamos haber aprovechado este cambio de paradigma, este cambio de mentalidad y no lo hemos hecho. Por ejemplo, recientemente un montón de personas mayores, de seniors, se han unido para conseguir un acuerdo histórico por parte de la banca para que empezaran a tratar mejor a las personas mayores. Este colectivo llevaba meses, si lo hubiéramos escuchado, llevaba meses quejándose de que no se les trataba bien. Si en vez de verlos como una potencial amenaza de crisis, lo hubiéramos visto como unos potenciales aliados, podríamos habernos unido a ellos y habernos anticipado a esta crisis de comunicación y haberlo aprovechado, de hecho, como una ventaja comunicativa. Eso es lo que perseguimos y eso es en lo que vamos a intentar trabajar. Porque aquí detrás tengo a personas que de forma, no sé si más o menos intuitiva, pero desde luego con mucha voluntad y con mucha visión, han conseguido llevar a cabo estos procesos de movilización y de ellos vamos a intentar aprender. Yo soy consciente de que a priori quizás sus nombres nos suenen, no vienen de grandes organizaciones, no tienen unos cargos que llaman la atención en un programa, pero sin embargo el Sarnaiz, por ejemplo, preside una organización que desde cero, de la nada, ha logrado reunir a millones de jóvenes para cambiar la sociedad y para hacer incidencia política. Y ya trabaja con empresas y distintas organizaciones. Julia también preside una organización de jóvenes, en este caso de un tema tan a priori poco atractivo para los jóvenes como la Unión Europea, y también está incidiendo en los procesos de toma de decisiones, ¿no? Irene dirige una de las mayores organizaciones de innovación social como es Ashoka y ella misma es una experta en innovación social y en movilización. Y Alberto es uno de esos que nos da dolores de cabeza porque forma parte de Extinction Rebellion, que son todos los miles de jóvenes que salen de forma consistente y continuada a la calle a protestar por un mundo mejor, ¿no? Y que se rebelan contra muchas de las empresas que también estamos aquí. Todos ellos han ya movilizado a sus comunidades y saben cómo hacer precisamente este cambio de paradigma que decía. Así que nada, bienvenidos a todos. Gracias. Vamos a empezar con unas breves preguntas. Me voy a sacar aquí el guión. Bueno, Irene, vamos a empezar por Irene, por ejemplo, ¿no? Como experta en innovación social, ¿cuáles crees que son, pues eso, las nuevas formas de influencia y de cambio social y luego cuáles son las claves para transformar la sociedad también desde abajo y desde las personas? Bueno, o sea, para mí hay algo que ha aparecido en los últimos años que creo que ha cambiado y ha derribado muchísimas barreras
justo en este área de la movilización y la participación ciudadana, que es la tecnología, ¿no? Yo creo que la tecnología ha dado más información, sí, también más desinformación, pero no me voy a quedar con la parte negativa. Mucha información, mucha capacidad de participación y mucha capacidad de conexión, de conectar muy rápidamente con personas que piensan como tú o que quieren hacer lo mismo que tú. Y yo creo que esto ha provocado un cambio interno en las personas. Las personas se sienten más agentes de cambio que antes, quieren opinar, quieren que les pregunten, quieren ser escuchadas y tienen esa expectativa de ser escuchadas cuando dicen algo, ¿no? En mi experiencia, para que la ciudadanía participe o pueda cambiar cosas, hay dos factores importantes. El primero, la motivación, y lo segundo, las herramientas. Yo creo que en cuanto a motivación, no tenemos que abrir el periódico todos los días, ¿no?, para encontrar motivación para pedir algún cambio. Entonces, la motivación es muy fácil. Y las herramientas, yo creo que hay cada vez más herramientas para hacerlo, ¿no? Sean organizaciones, sean plataformas, lo hemos dicho. Y yo creo que en España estamos un poquito por detrás, pero yo veo lo que está pasando en Estados Unidos y en otros países, y cada día hay nuevas herramientas que permiten a la ciudadanía actuar de alguna forma, ¿no? Creo que eso también va a llegar aquí. Ahora creo que hay menos, pero un ejemplo creo que en España clarísimo, ¿no? Yo lo digo porque trabajé muchos años, 10 años con ellos, pero la plataforma change.org, tú lo decías, ¿no? Hace unos meses, una persona de 78 años, Carlos San Juan, harto, ¿no?, de no poder, no poder hacer lo que tiene que hacer en el banco, crea una petición, moviliza 650.000 personas él solito, ¿no? Yo siempre digo, los cambios a veces los inicia una sola persona. Y pues consigue un cambio que, como tú decías, ¿no?, podía ser, yo creo que si esos bancos hubieran estado escuchando, hubieran entendido antes que había una necesidad de la ciudadanía que había que trabajar, ¿no? Entonces, cada vez va a haber más personas que tengan ese poder, porque lo llevan en el bolsillo, en su móvil, el poder, ¿no? Y va a haber más herramientas que les permitan actuar. Entonces, para mí eso es importante, por un lado, ese nuevo actor que surge ahí, que es la ciudadanía, que son todas las personas, ¿no? Y dentro de las claves para transformar la sociedad, en Ashoka, donde estoy ahora, creemos que sobre todo hay dos cosas que serán importantes para que las empresas triunfen en el futuro. La primera es que sepan innovar y adaptarse. Y la segunda es que integren las cuestiones sociales y medioambientales en el centro de su negocio. No como una cosa que ponemos aquí al lado, que se lo damos a la gente de RSC, ¿no? Y entiendo que esto es fácil de decir, pero a veces no es tan fácil el saber cómo hacerlo, ¿no? Y yo ahí tengo algunas pistas, no sé si tengo soluciones, pero algunas pistas. Creo que una de las primeras pistas es encontrar el propósito social de la empresa, ¿no? Y para ello yo a veces recomendamos, ¿no?, ir al origen y volver a cuándo se creó esa empresa y para qué se creó. Se creó para, no sé, para mejorar la alimentación de un grupo, se creó para mejorar la salud de un grupo. ¿Para qué se creó esa empresa? Y una vez que descubramos o que volvamos al para qué se creó en sus orígenes, ¿cómo se actualiza ese propósito, ¿no? Ese propósito, ¿cuál podría ser el propósito hoy en día actualizado de para qué se creó? Y una vez encontrado ese propósito, yo creo que lo importante es acercarse sin miedo y con humildad a los actores que ya están trabajando en ese campo, ¿no? Pueden ser organizaciones de jóvenes, pueden ser ONGs, pueden ser actores de la sociedad civil, pueden ser ciudadanos que crean una petición, ¿no? Pero quiero mencionar también ahí a un actor que yo creo que es a veces nuevo y desconocido en España, pero que también es clave, que son los emprendedores sociales, ¿no? Yo creo que ahora en España tenemos cientos de personas que se han, yo siempre digo, enamorado de un problema social y que están intentando, con una mirada muy sistémica y muy estructural, intentar dándole la vuelta a ese problema, ¿no? Y ahí yo creo que acercarse, las empresas se acerquen a esas personas van a ser importantes para resolver los grandes retos que tienen ahora mismo y ser más ágiles y más innovadoras. Pues mira, además, por también hacer un disclaimer, siempre hablamos de la sociedad, desde la movilización de la sociedad, y a mí me gustaría también poner el foco en que esas comunidades, o sea, que los empleados son sociedad, Totalmente. Los accionistas son sociedad, los políticos son sociedad, en el sentido de que esta movilización que estamos centrando mucho en, pues desde abajo, desde la calle, por decirlo así, desde nosotros como ciudadanos, se produce también con los empleados, se produce también con los accionistas y se produce con cualquier stakeholder que tengamos en la cabeza, ¿no? Alberto, como activista no solo de un movimiento enorme, sino también como emprendedor social, porque también es responsable socioeducativo de Cubo y mezcla el arte con la educación y el impacto social
social y es chulísimo todo lo que hacen, pero por centrarnos en la parte de Extinction Rebellion y esa parte de movilización, yo creo que Irene daba unas claves un poco desde la empresa, ¿no? Pero desde la pura movilización, cómo se puede agrupar a tanta gente en un movimiento tan grande y luego qué puede aprender una empresa de un movimiento tan grande como Extinction Rebellion en cuanto a movilización. Claro, gracias Fernando. Yo creo que a mí el ejemplo de Extinction me gusta, no porque esté dentro de él, sino porque yo cuando me uní vi una cosa muy bonita, que es que en menos de un año, de repente, era un movimiento que estaba en todo el mundo, en más de 200 países, que es algo que normalmente no es fácil de conseguir, ¿no? Y evidentemente una clave fue la tecnología, pero muchas de las cosas tienen que ver con 3 factores, ¿no? El qué, el cómo y el quién. Con respecto al qué, algo que han hecho los movimientos sociales a lo largo de toda la historia es abrir la ventana de Overton. Es decir, bueno, pues normalmente las empresas y los gobiernos suelen establecer ciertos marcos comunicativos y suelen querer mantenerlos ¿no? De forma conservadora. Lo que hacen los movimientos sociales es abrir esa ventana de Overton. Entonces yo creo que las empresas podrían estar un poco más disponibles a esa apertura de la ventana de Overton como suelen hacer los movimientos sociales, ¿no? Eso, por ejemplo, requiere no hacer... estar atentas a cosas como el greenwashing y no de una manera tan autocomplaciente como a veces se hace, ¿no? Que un banco que habla sobre greenwashing cuando está deforestando el Amazonas a la vez, ¿no? Y no se sienta a hablar con las personas que realmente estamos señalando las injusticias con claridad, ¿no? Yo creo que los movimientos sociales tienen esa cuestión en el que señalar la claridad en las injusticias, en las opresiones. Y yo creo que eso a las empresas todavía les cuesta porque se vuelven autocomplacientes y se autoengañan muchas veces, ¿no? Luego hay una parte también de valentía, perdón que te corte ahí, ¿no? O sea, hay una parte de valentía por parte de la empresa claro, de precisamente hablar con el enemigo, entre muchas comillas, y de también dejar que ellos hablen y que ellos también lleven parte de la conversación, ¿no? Claro, la cosa está en o se establece un diálogo entre las partes o lo que hacen los movimientos sociales es salir a la calle a denunciarlo públicamente con bloqueos y con esas técnicas, ¿no? Yo creo que el diálogo es una cosa que buscamos los activistas y que como no se nos permite muchas veces de forma activa, lo tenemos que imponer en la agenda pública, ¿no? Esa es un poco la apertura de la ventana de Overton que se ha hecho históricamente. Luego, con respecto al cómo, yo creo que hay unas cosas básicas en Extinction Rebellion que tienen que ver con la cultura de cuidados, con el no señalar ni juzgar, con encontrar maneras de cuidarnos colectivamente que yo todavía veo que las empresas faltan, ¿no? Esta lógica productivista, esta lógica del capital por encima de la vida que decía Irene, ¿no? Ponemos el propósito en el centro. Todo eso nos falta todavía en las empresas, yo lo veo porque me atraviesa en mi propia organización y eso que soy yo el que la monté y porque veo que nos atraviesa en toda la gente que conozco que trabaja en empresa está atravesada por el productivismo y le importa más el productivismo que el propósito. Entonces yo creo que en Extinction y en muchos movimientos sociales, o sea, Extinction es solamente un ejemplo, el cómo es súper importante porque se genera una familia, se genera un cuidado mutuo que sin él no se puede construir ningún propósito, no se puede llegar a realmente sentirse parte de nada y que eso es lo que facilita que luego se puedan llevar a cabo pues, movilizaciones bonitas, ¿no? No solamente movilizaciones grandes, sino bonitas, donde la gente se siente parte, ¿no? Y por último, con el quién, la cosa que tienen los movimientos sociales, de la cual también se puede aprender mucho, yo creo que es que son representativos, ¿no? Extinction Rebellion es un movimiento donde la acción que vamos a hacer este domingo tiene una zona para familias, y habrá peques jugando con sus padres, y habrá una gincana que montarán los padres, y habrá allí otra zona donde personas mayores reivindicarán la conexión entre distintas crisis que están ocurriendo, ¿no? Yo creo que esta representatividad diversa, donde la gente se siente parte, como decía antes, es algo que nos cuesta mucho encontrar si la narrativa viene impuesta. Entonces, cuando la narrativa se construye desde la propia sociedad, permitimos que la diversidad de voces se escuche y forme parte del propio proceso, ¿no? Entonces, yo creo que en este, ¿no? Así como breve paso por el qué, quién, cómo, más o menos hay algunas claves que podemos reflexionar sobre ellas. No quito más tiempo. Genial. Pues mira, Julia, justo porque claro, siempre, y seguro que tenemos a gente en el público que dice, bueno, claro, con el cambio climático cualquiera, ¿no? Con el cambio climático cualquiera agrupa gente y les saca porque es un problema que efectivamente es emocional y es efervescente y te dan ganas de verdad de activarte y salir a la calle, ¿no? Pero Julia lo está haciendo con la Unión Europea, o sea, con algo a priori y con jóvenes además, ¿no? ¿Cómo se logra involucrar a tanta gente alrededor de un proyecto así, donde a priori, pues bueno, sí, hay un propósito que puede ser el proyecto común y demás, pero ¿cómo se logra esto? Pues es muy difícil. Nosotros llevamos 2 años o 3 años intentando buscar la manera de involucrar a los jóvenes en esto. Hemos tenido algo de suerte, empezamos siendo 7, somos 3.000, o sea que hemos encontrado algunas técnicas útiles y yo voy a contaros 2, que creo que son las más efectivas y las que nos han servido a nosotros realmente. La primera de ellas es el framing. Las personas que estamos involucradas en asuntos europeos estamos completamente obsesionadas con hablar de reglamentos, de directivas, de trílogos. Nos pasamos el día hablando con un vocabulario muy técnico y este vocabulario no es accesible para el ciudadano
ciudadano medio. Ya no es solo que no sea atractivo, no es sexy, como decías tú antes, sino que encima no es comprensible. La gente no entiende de qué hablamos cuando hablamos de un trílogo, la gente no entiende de qué hablamos cuando hablamos de un reglamento, y como no lo entienden, no saben qué está haciendo la Unión Europea para ellos. Y cuando el lenguaje es incomprensible para el ciudadano, el impacto es completamente invisible para el ciudadano también. Yo de esto me di cuenta muy rápido, porque no vine siendo eurofriki desde casa. Mis padres no están particularmente interesados en política, uno arquitecto, la otra informática. Nunca hemos tenido discusiones de este tipo de temas en casa, y yo me involucré en asuntos europeos gracias a estar en un bar y escuchar un debate que había organizado el Parlamento Europeo, de manera completamente aleatoria. Y gracias a involucrarme en este debate, involucrarme en el movimiento de Esta Vez Voto, que era la campaña del Parlamento Europeo para promover el voto en las elecciones europeas, y a raíz de esto fundar Equipo Europa, que es la organización que hoy represento, me di cuenta, junto con mis compañeros que fundamos Equipo Europa, de este problema, que el entramado institucional de la Unión Europea era completamente incomprensible para el ciudadano medio, y que el lenguaje que hablan las instituciones europeas no es el lenguaje que hablan los ciudadanos. Por eso uno de nuestros principales objetivos cuando fundamos Equipo Europa, y uno de nuestros principales objetivos a día de hoy, ha sido siempre traducir el entramado institucional, y eso no quiere decir simplificarlo y tampoco quiere decir cambiar la terminología, porque hay que ser rigurosos, sino traducirlo para que sea comprensible para el ciudadano medio, es decir, enfocándonos en el impacto que tiene esta normativa europea, que a priori puede parecer muy difícil de entender, muy técnica, en la vida del ciudadano. Entonces, por ejemplo, en lugar de hablar, nosotros trabajamos con jóvenes, ¿no? Somos una organización juvenil, pues en lugar de hablar del marco financiero plurianual, que parece un trabalenguas, hablamos de cómo ciertas partidas económicas de este marco financiero plurianual, que es el presupuesto de la Unión Europea, impactan en la vida de los jóvenes. Cómo los jóvenes se benefician del programa Erasmus+, del programa de Discovery EU, del Cuerpo Europeo de Solidaridad, gracias a los fondos que invierten los Estados miembros cada 7 años a través del marco financiero plurianual. Y entonces los jóvenes entienden que es importante tener un presupuesto común en la Unión Europea. Tampoco hablamos del funcionamiento de la regulación del mercado interior, porque al joven medio no le interesan de estos temas económicos o jurídicos, sino que les explicamos que gracias a las 4 libertades del mercado interior tienen la posibilidad de vivir, trabajar o viajar a cualquier Estado miembro de la Unión Europea con todas las facilidades. Entonces, para empezar, lo que hemos hecho ha sido eso, jugar mucho con el framing, entender que nuestro público no es un público especializado, no es un público técnico, y que es muy importante centrarse en el impacto que las normativas europeas tienen en la vida de los ciudadanos para que ellos se sientan apelados. Y luego, por otra parte, una segunda vía es la vía de la participación. Muchas veces entendemos que la Unión Europea es un organismo completamente ajeno a nuestras vidas, está allí en Bruselas, en una burbuja de hombres con corbata, una cosa completamente gris, pero en realidad no. En realidad ofrece muchas vías de participación a los ciudadanos y en particular a los jóvenes, y es importante que los jóvenes reclamemos esas vías de participación y seamos agentes del cambio dentro de una organización como es la Unión Europea. Nosotros no solo hablamos de las iniciativas que ya existen para hacer participar de esta manera en la Unión Europea, como son las peticiones al Parlamento Europeo o la Iniciativa Ciudadana Europea, sino que además nos involucramos activamente en procesos de participación, como ha sido este último año la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Nosotros hemos presentado 100 propuestas para la Conferencia sobre el Futuro de Europa, elaboradas por nuestros propios socios, que les han permitido expresar sus ideas y sus propuestas para reformar la Unión Europea. Por tanto, no se trata solo, en nuestra opinión, de explicar cómo funciona la Unión Europea, que por supuesto es importante, sino también de hacer entender a los jóvenes que ellos tienen un papel importante dentro de la Unión Europea y que si quieren expresar sus ideas y sus propuestas pueden hacerlo. Pues participación y framing. Nos quedan 20 segundos, pero bueno, vamos a darle un minuto por lo menos a Elsa, porque el caso de Elsa es espectacular, porque la organización que preside Talento para el Futuro ya trabaja con organizaciones, nace como una organización activista puramente, pero ya está trabajando con empresas y haciendo ese trabajo conjunto del que hemos hablado también. Y entonces, vamos a dar esas claves un poco para despedir, esas claves de cómo trabajar con empresas, cómo lo planteáis desde vuestro lado, porque nosotros en Atrevia estamos trabajando en eso, lógicamente, desde el otro lado, pero cómo se ve desde el lado de la sociedad civil. Seré breve, lo prometo. Desde Talento para el Futuro lo trabajamos desde 2 aspectos. Uno, y siendo totalmente sinceros, la sostenibilidad de la iniciativa, ¿no? Al fin y al cabo, parece que ahora los jóvenes se han puesto de moda, todo el mundo nos encanta, ¿no?, tener a jóvenes en mesas redondas o en campañas, pero pocas empresas dicen, oye, pues yo invierto en estos jóvenes con un proyecto, ¿no? Entonces, por un lado, vemos claramente que si queremos tener un impacto a largo plazo, sobre todo en incidencia política,
necesitamos cierta sostenibilidad. Y luego por parte de las empresas, muchas veces, como estábamos diciendo, las empresas no son unos entes, ¿no?, extraños, al igual que los políticos, que se piensa que están ahí, ¿no?, en Estrasburgo. No, somos personas, los empleados son personas y por lo tanto vamos a tener retos que son totalmente compartidos. Entonces nosotros lo que hacemos es pues, acercarnos a empresas a través del diagnóstico de retos que nosotros tenemos como juventud, pero que las empresas también tienen. Y diréis, ¿qué tipo de retos? Pues desde retención de talento hasta fomentar la transición energética verde, limpia y eficiente, ¿no? Al fin y al cabo, las empresas no dejan de ser otro actor totalmente imprescindible. Está el sector público, el sector privado, que son las empresas, y luego la sociedad. Entonces nosotros juntamos esas tres partes, ¿no?, ya sea a través de proyectos de innovación social y de impacto, a través de los cuales formamos a los jóvenes, les empoderamos para ya sea que acaben formando parte de esa empresa porque se sienten totalmente identificados con su misión o porque a través de este trabajo conjunto podemos llevar al Congreso de los Diputados, al Parlamento Europeo, una propuesta de incidencia política porque tenemos un reto en común, como decía antes, ¿no?, la transición energética. Yo creo que en cualquier empresa hoy en día estaría totalmente de acuerdo que tenemos que ir de la mano de la sociedad, en este caso de los jóvenes, para que realmente podamos tener ese impacto en los políticos, ¿no?, en las instituciones, porque si no realmente no vamos a conseguir nada si cada uno va por su camino y más aún no con esa crispación. Entonces, yo creo que un poco por resumir, ¿no?, todo lo que estábamos diciendo, como decía Irene, hay que tener en el centro, ¿no?, esta innovación, esta valentía de decir, oye, si yo quiero realmente conectar con la sociedad civil, con la juventud, tengo que igual que replantearme mi propósito, que seguramente ya esté ahí. Luego también hay que tener en cuenta los movimientos sociales. Si no los tienes en cuenta, te va a ir mal, seguramente hoy en día, ya sea por las redes sociales o porque vayan a la puerta de tu empresa. Y luego, por último, como decía Julia, ya sea la Unión Europea o ya sea cualquier otro tema, hay que hacerlo accesible. Entonces nosotros trabajamos desde esos tres vectores, que muy bien han resumido ellos tres, porque si no, la verdad que los jóvenes somos el futuro, pero también somos el presente. Entonces hay que tenernos en cuenta desde el primer momento. Vamos a ver la pregunta que tenemos porque ya que hemos hablado de distintos stakeholders y demás, y ya terminamos con ella, a ver si la tenemos allí. Anda, la gente ya está votando, pues espectacular, maravilloso. Bueno, pues fijaos, ¿qué stakeholder te creará más desafíos en los próximos años? A ver, lo vemos ahí también. Políticos y clientes, y luego por ahí ciudadanos. O sea, los que representáis vosotros está más o menos ahí en tercer lugar. Bueno, son clientes también. Los ciudadanos son lo mismo, pero bueno. Están ahí. Bueno, muchas gracias, no nos ha dado tiempo, pero vamos a seguir haciendo cosas a lo largo de las próximas semanas y de los próximos meses, con cada uno de ellos individualmente, con ellos juntos. O sea, que os invitamos a seguirnos, porque esta conversación seguirá en el tiempo y la extenderemos para ahondar un poquito más. Muchas gracias y un aplauso, por favor, para ellos.